para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Bueno, un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa con la canción Movement del compositor y cantante irlandés Fossil, un sencillo lanzado en 2019 y con el cual le doy la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy, María Camila Núñez y Natalia Gómez Parra. Bienvenidas y se encuentran el día de hoy. Hola, buenos días Laura y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros por Un Rosario Radio y por la transmisión en vivo de Editorial de la Universidad del Rosario. Muy contenta de estar acá con ustedes de nuevo. Hola Laura, hola a nuestros ciberoyentes del día de hoy, a una emisión más de Las Voces del Libro. Hola Camila, muy contenta porque el tema que vamos a manejar el día de hoy, como siempre, así muy novedoso, va a ser sobre una encomendera en la colonia. Entonces, pues nada, para que se queden conectados con nosotros el día de hoy. Así es, bueno, yo le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario y a través de U Rosario Radio, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR, y que además pueden dejar sus comentarios y recomendaciones sobre el programa del día de hoy con el numeral Lee UR y las voces del libro UR. Recuerden que la academia que la editorial de la Universidad del Rosario, más que academia, son múltiples formas de ver el mundo. Y sin más que decir, damos inicio a la primera parte del programa con la presentación y bienvenida de nuestro invitado del día de hoy, Camilo Alexander Zambrano Cardona, autor del libro Luisa de Venero, una encomendera en Santa Fe, microhistoria de las mujeres encomenderas en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVI. Natalia. Bueno, nuestro invitado de hoy es muy especial, es graduado en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín. Tiene un magíster en Historia de la Universidad de los Andes. Desde el 2008 se ha desempeñado como investigador en varios proyectos para entidades públicas, como privadas, y también ha sido profesor en instituciones de educación pública y también privada. Tanto en la superior como en la secundaria. Desde 2011 hasta el 2015 ha estado en una beca del DAS, que realizó un doctorado bajo la dirección de la doctora y profesora Bárbara Potas en el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Colonia, en Alemania, y actualmente pues está dedicado a múltiples actividades en su ciudad natal. Entonces, pues no siendo más, damos la bienvenida a Las Voces del Libro a Camilo Zambrano. ¿Cómo está, Camilo? Hola Natalia, buenos días. Bueno, estoy bien. Muchísimas gracias por la invitación, a todos los panelistas, a Diego y bueno, a los que en este momento nos siguen. Darles también pues un caluroso abrazo de bienvenida y bueno, nada, muy contento de estar aquí y presentar pues este libro que ya pues al menos está publicitando, está saliendo, está dando de qué hablar y bueno, eso es muy importante. Y ahora pues yo ya me encuentro pues lejos de mi ciudad natal, pero estoy por ahí como en un pueblito igual del suroeste antioqueño. No, pero bien, bien, bien. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, yo quisiera que empezara contándonos y compartiendo con nuestros oyentes de dónde surge ese interés por indagar y resaltar el rol de las encomenderas en la sociedad colonial de la Nueva Granada y cuál es en sí el objetivo que tienen reconstruir la historia y vida pues de las mujeres y de la participación política que tuvieron entonces en el mundo colonial neogranadino. Sí, bueno,
A ver, el origen sí se remonta pues desde el pregrado, ya que cuando yo me presenté al pregrado quería hacer una tesis sobre historia colonial y me interesé mucho por la demografía. Y en ese entonces había una profesora que se llamaba Ruth López, yo creo que ella todavía está ahí en el departamento, y cuando yo le presenté el proyecto, pues me dijo, tenemos que cambiar de idea, porque lo de la demografía ya es un tema bastante trabajado, eh, ¿por qué no miramos la encomienda, cierto? Ahí fue como que ya me enganché con el tema de la encomienda y de las relaciones pues, de poder en el siglo XVI. Qué había sucedido pues, en el Estado colonial, si había sido pues, un Estado, digamos, bien formado, con conflictos de intereses, etcétera. Pero de allí surgió poco a poco en la investigación como un interrogante y era que yo, mientras estuve investigando, veía mujeres y mujeres de encomienda. Y así fue como yo pues inicié el proyecto cuando me presenté a la maestría de la Universidad de los Andes. En esa entrevista pues les pareció muy interesante porque ya no se ve mucho colonialista, ¿cierto? En ese momento estaba muy en apogeo la historia pues como de las guerras, la historia de la identidad nacional. Bueno, habían como, y también la historia cultural muy fuerte, que era como historia intelectual. Listo. Pero yo seguía con mi idea de la historia colonial. Y las mujeres, entonces al ser encomenderas, había que realmente ordenar, mirar qué había, si sí era tal o no, ¿sí? Porque había mucho escepticismo, ¿cierto? Cuando tú comienzas a decir que hay encomenderas, había que, bueno, Como no es decidir en creíble, dónde, como ¿cierto? que, sí. Sí, encontrarla. Y no Ujú. era, digamos, tampoco muy notorio, pero cuando uno iba al archivo, resultaba que habían una cantidad de vínculos, de relaciones de poder, eh, relaciones como yo lo iba diciendo ya después, más tarde, hablaban con caciques, ¿cierto? Con capitanes, se establecían con las órdenes, haciendo alianzas. Venían pues con la relación pues de todo lo que era el comercio eh, pues internacional o global, como se puede decir hoy en día, ¿cierto? Y dueñas de minas. Entonces yo dije, dueñas de minas también, vaya. De esmeraldas, por ejemplo. Entonces, bueno, eso me comenzó como a armar. Entonces yo dije, no, voy a ver en dónde fueron más importantes y comencé así pues la maestría, ¿cierto? Y las hice sobre las encomenderas de Tunja y Santa Fe. En ese proyecto pues ya salieron definidas como cuáles eran las mujeres encomenderas que habían llegado y recibido esos títulos. Mucho énfasis en el derecho, porque el derecho había reconocido esa participación, ¿ya? Dado que pues en esa sociedad, claro, uno tiene la idea de que la participación femenina sigue siendo muy pasiva y en este caso no solo era activa, sino muy central, pues es Ujú, decir, no eran solo las mujeres de la élite, era también las mujeres, por ejemplo, el madresolterismo ujú. era una participación importantísima en la colonia, en la parte pues económica, y ya se había estudiado para Quito. Y eso fue dando como sus primeros pasos en lo jurídico. Entonces yo ahí en lo jurídico ya como que me instalé, traté de mirar por qué recibían esos títulos, ¿cierto? Ujú. Básicamente fue eso. Y ya de ahí pasar a una participación mucho más elaborada, requería como enfocarse en una encomendera, ¿cierto? Ir tomando la decisión de enfocarse en una sola encomendera.
y en un tipo de fuentes que me llevaran a mí como a ver cómo había sido ella como mamá, también como dueña de haciendas, como estanciera, como empresaria, como, digámoslo así, mm, eh, defensora, ¿cierto?, de sus Ujú. derechos. Entonces era como un rol en el que la participación se nos había dicho, no, las mujeres estaban excluidas totalmente, no solo en lo social, sino en lo político y en lo económico. Y aquí desde lo jurídico se podía comenzar a armar como una participación que se extendía más allá, ¿cierto? Que se veía que de alguna u otra forma actuaba en esa sociedad colonial. Y era, claro, la cuestión siempre de la élite, de mujeres de élite, donde la participación, pues, claro, iba a ser mucho más significativa, aunque también en las mujeres que no pertenecían a la élite también se ha visto que no era tal, digamos, la subordinación que nos han dicho que se daba de las mujeres en la colonia, porque eso ha sido como un mito. Entonces, ese digo yo que ha sido uno de los principales objetivos, es tratar de hacer que ese mito de las mujeres en la conquista y en la colonia sea un logro completamente masculino, ¿sí? Es decir, son los conquistadores, hay que acabar es con esos conquistadores, o sea, son hombres, de alguna manera los que forjan la historia, sigue estando eso, ¿ya? Y a partir de eso es tratar como de ir deconstruyendo ese mito que ya pues prácticamente sigue muy latente, pero creo yo que con esta participación y la oleada de estudios de género y etcétera, se está dando yo creo que no tan, pues no sé si decirlo así, pero sí se está dando un viraje importante. No sé si será Ujú. pues ya así un cambio epistemológico, pero sí se está haciendo una labor significativa en la historia. Profesor, yo quería un poco, pues para más adelante empezar a desarrollar el tema, digamos, también como el patriarcalismo y bueno, y que se maneja en el libro, quería un poco preguntarle, antes que nada, para darle un contexto a los ciberoyentes, ¿cómo llegó usted, Luisa Venero, a sus oídos? O sea, yo sé que usted dijo, voy a estudiar sobre las encomenderas, pero ¿en qué archivo usted la distinguió? Prácticamente se encontró con ella, se conoció con ella, para usted decir, voy a hacerlo sobre Luisa de Venero. Sí, no. A ver, ¿cómo te digo yo? La, la clave fue fundamental, el testamento, Ujú. ¿ya? Fue un testamento que yo vi muy, muy articulado, muy interesante, que yo sabía que iba a ser como muy clave. Y la otra, el pleito, porque encontrar estas mujeres en un pleito y sobre todo con una encomienda que tenga un significado relevante, ¿cierto? En el proceso de colonización, pues yo decía, pero este pleito no solo la a ella como mujer, sino que era cuando yo leía el pleito, yo veía que las relaciones de parentesco me decían que ahí había también una relación con las mujeres y ahí sí un factor étnico, ¿sí? Ujú. Es decir, que si había bien una cuestión de, yo no diría de clase, más bien de género, también en ese pleito había un manejo de las categorías como de etnia, ¿sí? A través de las relaciones de parentesco. Cómo se daban eso que se llama pues la reciprocidad. Y eso yo creo que fue lo que más me movió a hacer y sobre todo a hacer lo de la microhistoria, porque fueron, digamos, no se tiene mucho en el sentido de cantidad de información para reconstruir, pero lo que hay y eso que está permite visualizar muchos elementos políticos, sociales, económicos, Ujú. culturales,
de esa sociedad colonial, ¿ya? Entonces, como te digo, ver un testamento y que ese testamento te diga exactamente qué tengo, y fuera de eso, un pleito en el que dice, yo fui y defendí, ¿cierto? Aquello que contra otro encomendero era era lo que me movía, porque siempre tenemos esa categoría tan gigante que es la clase, ¿no? Entonces eran encomenderos versus caciques o estamento indígena, como lo quieras llamar, pero siempre hay una proyección de la lucha de clases en la colonia, ¿no? Ujú. Entonces son colonizadores contra colonizados y se acabó. Aquí no hay nada más. Ese conflicto me permitía, digámoslo, establecer unos conflictos, valga la redundancia, de interés dentro de esa misma formación de clase, de etnia y de género. Claro, en medio de esa discusión también, profesor, parte de la discusión importante de su libro es destacar la participación de las mujeres durante la colonia, como en esta discusión que se nos está planteando, pero también en un ambiente de lo que usted nos dice en el libro que se llama patriarcalismo, que digamos uno a veces lee más bien patriarcado u otro tipo de términos. Entonces quería que nos contara qué implica ese término patriarcalismo y qué nos aporta para estudiar el rol de Luisa Venero como encomendera. Sí, desde luego, claro, muy buena pregunta y gracias realmente, Camila, por esa apreciación. Bueno, se vincula sobre todo porque yo antes, exactamente antes de poder filtrar lo que yo había, la prospección que había hecho, sí me centré en la categoría de patriarcalismo, a través sobre todo de lo jurídico. Y era que usualmente hay muchas definiciones de patriarcado, pero ¿qué pasaba? Que el patriarcalismo se supone que es, eh, brevemente, pues Max Weber lo va definiendo y creo que es uno de los que mejor lo ha definido. Entonces era una estructura económica y social en la que siempre era el padre, el que era todo, digamos. Era el principio político, era el principio social, era el principio económico, ¿ya? Entonces era a él al que se le debía la autoridad. Cuando yo miro y evalúo esas definiciones a través de los títulos de encomienda y de la jurisprudencia, pues, si se quiere, de las leyes nuevas, de la recopilación de Indias, y esto, pues yo me doy cuenta que ahí eso con la realidad no conversa. Es decir, si bien las leyes sí pueden parecer patriarcales, las recopilaciones, la imagen del rey, ¿cierto? Incluso hay otras descripciones. Creo que un Roland Anrup hace una buena también consideración sobre ese aspecto y es cómo se proyecta también ese padre en la familia y fuera de eso en las relaciones económicas y etcétera, etcétera, y se va multiplicando ese patriarcalismo. ¿Qué era lo que pasaba? Que cuando uno lo ve así desde las leyes, pues sí, notorio, las leyes prácticamente reflejan todo ese estado patriarcal. Pero cuando uno mira, y en especial los documentos que ya son un poco de más, ¿cómo decirlo así? Como de mayor cotidianidad del Estado colonial, ¿cierto? Donde pasan los conflictos en la audiencia, entre los oidores, entre los encomenderos, que son las recopilaciones, no las recopilaciones, sino las transcripciones pues, de los archivos. En eso de Fride uno descubre que todo, absolutamente todo, la sociedad colonial, lo primero que está diciendo, aquí no hay autoridad, ¿cierto? Entonces ese es el de, ¿cómo es? Se obedece pero no se acata, ¿ya? Entonces desde ahí, como que yo le veo a ese patriarcalismo, como, y por eso yo lo nombro como difuso, es porque sí, las leyes nos dicen que esto es patriarcal, todo se está reproduciendo en todos los niveles,
y de repente toda la sociedad colonial solo en una cosa está de acuerdo, y es: aquí no hay autoridad. Aquí no hay autoridad, eso se difunde, ¿cierto? Pero no se aplica, ¿cierto? Lo mismo, incluso eso se dice, pero no se cumple, eso se dice, pero no se aplica. Entonces yo partía como de eso para decir, entonces miren, que esa autoridad patriarcal no está, y ahora, si uno ve mujeres que quedan viudas 3 veces, o 2, en el caso de Luisa, porque habían unas que seguramente quedaban viudas más, se casaban, 1, 2, pues ahí ya eso tiene un poco de mayor coherencia, que no hay un patriarcalismo tal como sea, pues presupuesto en la historiografía, ¿no? Y de hecho la categoría, bueno, como el término de viudez también, usted lo explica en el libro un poco, bueno, como que se refleja un poco en el archivo, y es que también era como al parecer también una desventaja, porque esto era como reconocer a la mujer como un sujeto jurídico en plena capacidad de defender sus bienes, pero era esa desventaja de como, como que no vamos a tomarte tan en serio porque igual estás viuda, y es una incapacidad para nosotros el hecho de que seas mujer para poder manejar estos bienes. Entonces, no fue el caso de Luisa de Venero porque se supo cómo defender de alguna manera, pero sí se veía como un poco materializado esto también, como el hecho de que solo, que la mujer estuviese sola, sin su esposo que se encargara de los bienes, por decirlo así, de la administración. De acuerdo. Yo quisiera que ahora pues pasáramos a hablar un poco de lo que usted, profesor, ya nos ha comentado en esta primera sesión de las voces del libro, y es esta nueva visión jurídica y literaria que usted plantea y desarrolla casi al final del libro, en donde usted dice que hay planos y puntos de análisis diferentes a lo político, a lo social y a lo económico, que abordan el rol de las encomenderas y que pueden dar cuenta, digamos, de las diferencias que tuvieron entre una época y otra. Incluso yo tengo muy presente que las 2 obras que usted desarrolla, literarias, una es sobre las encomenderas antes del siglo XIX y otro es sobre las encomenderas del siglo XIX. Yo quisiera pues que compartiera un poco con nuestros oyentes esa parte del contexto y ese tipo de particularidades y cambios que usted encontró específicamente frente a ese análisis jurídico y frente a ese análisis que hace de las 2 obras literarias. Claro, bueno, gracias Laura. Sí, esa es otra parte fundamental del libro que yo quise hablar, y en este momento sí, se me cae a la mente un seminario en el que yo presenté precisamente una parte del texto. El seminario era en el Instituto de Historia del Derecho Iberoamericano, eh, del Max Planck, ¿sí? Y ahí entonces sí, como que me hicieron la pregunta. En la parte jurídica, ¿quieres hacer un análisis como de historia intelectual? Y en la parte literaria, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Como una historia cultural o es qué otra? Porque eso sí se debe como tener en claro. E incluso otro me mencionó la historia conceptual, pero sí me llamó mucho la atención cuando yo hice esa parte jurídica e intenté mirar en ese siglo cuál era el discurso sobre las mujeres para acceder a la encomienda, a los títulos. Ujú. Y ahí tomé el texto pues de un tratadista que yo siempre he dicho necesita no de revisarse, al contrario, incluso actualizarse, porque yo veo que se ha actualizado, pero como que se le dé mayor, no sé, resonancia, y era el de Solórzano y Pereira, ¿sí? Porque era un texto que incluso el mismo Giovanni Levi me propuso, me dijo, ahí hay que mirar ese libro, hay que mirar ese texto. Y ahí fue donde surgió entonces como esa pregunta jurídica de las mujeres y el conflicto por la liberalidad, ¿cierto? En la norma.
Entonces también hay otra parte que es, hay una liberalidad en la norma que permite que se interprete así y ellas tengan derecho a ese título de encomenderas. Y ahí mismo, eso que hice como jurídico, lo pude atar en el momento en que ellas hacen, yo tenía una, y ahí sí no es Luisa, sino que en esa parte jurídica me sirvió otra encomendera, incluso que era como, también pues, vaya uno a saber si pariente de uno, que ella hacen una entrega simbólica de las mantas a los indígenas para hacer la posesión de la encomienda. Y Solórzano tenía muy buen material para expresar todo eso. Y ahí fue donde yo dije, claro, ahí está la noción de agenciamiento, que muchos me dijeron, bueno, no sé, pero era lo de la reproducción de esos valores de la colonización, ¿cierto? De cómo, qué es dar, qué es recibir, y ese fue el análisis jurídico que hasta ahí llegó. ¿Ya? Entonces era liberalidad y este agenciamiento. Es decir, ellas estaban reproduciendo, eran unos valores, unas estructuras, y al mismo tiempo ellas se estructuraban con ellas. Y en la parte de literatura, sí fue clave analizar el Carnero, que yo incluso me había quedado tratando de analizar el Carnero, fue porque yo dije, bueno, yo tengo a Luisa de Venero como en esa microhistoria muy interesante, pero en la literatura yo sentía que podía dar un recorrido por esa literatura que había hablado de ellas desde la colonia hasta el siglo XIX, incluso en el XX todavía hay otro relato que me quedaría faltando. Y en breve, como para no extenderme mucho, en Freile encontré que había otra encomendera interesantísima que él mencionaba y yo tenía datos de archivo sobre ella y me permitió abordar, por ejemplo, el problema de los criollos. ¿Quiénes eran esos criollos y por qué él estaba tan interesado en hablar de esas encomenderas al construir su identidad criolla? Después, digo yo, no hay como mucho en la parte ya que es como del siglo XVIII, no se ve mucho, y en el siglo XIX retoman esta figura y al retomar esa participación puedo hablar de las imágenes de nación, ¿cierto? Cómo se pueden los conceptos ya de civilización, de barbarie, otros conceptos que están muy ligados como a esas mentalidades, eh, permiten mirar esa figura de esa encomendera. Y ya, finalmente lo del siglo XX, lastimosamente yo sí no lo logré pues cerrar, pero ahí está también y es muy importante porque incluso es gráfico, es decir, es un libro en el que aparece ya gráficamente también una encomendera, entonces habría que hacer ya un análisis iconográfico, iconológico y bueno, un poco más interesante sobre ese episodio. Sí, profesor. Y de hecho, escuchándolo hablar y al leer el libro que teníamos, digamos, para discutir hoy, se nota un trabajo de fuente supremamente juicioso y detallado. Y digamos que eso también ahí recae la importancia de, digamos que, la viveza de estos relatos de microhistoria. Y digamos que me voy a volver un poquito a doña Luisa de Venero. Usted nos cuenta que una de las características más importantes de ella es que supo cómo en su labor de encomendera acoplarse muy bien a esa institución y usar diferentes mecanismos jurídicos que le hicieron como destacar en este proceso. Entonces quería que nos diera un ejemplo de cuál de estas estrategias jurídicas fue una que usó doña Luisa y que usted dijo, esta vieja sabe cómo manejar la institución. Entonces, denos de pronto un ejemplo de alguna de estas estrategias que usó ella, por ejemplo, en el pleito que usted nos contaba antes. No, como yo les decía, sí, en la microhistoria es redefinir o darle una resignificación a la encomienda. Y ella es eso lo que aporta. Ella dice, bueno, yo tengo que mirar si me voy a casar, son alianzas estratégicas. ¿Y alianzas estratégicas qué quiere decir? Acceso a los recursos, ¿ya? Entonces, si ven, sus hijas están casadas en rutas de acceso a,
al altiplano, ¿cierto? Ella misma está en otra ruta que es hacia Tunja, ¿sí? Entonces, en la parte de las rutas, de las alianzas, de saber cómo, a través de su familia, formar, ¿cierto? Esa red de alianzas, creo yo que es un aporte inmenso que supo hacer con la encomienda. Entonces la encomienda no era solo, ay, tengo los tributos aquí de los indígenas. No, es, ¿qué voy a hacer con eso? Y ahí sí era importante. La segunda era, digamos, lo que yo intento es esa parte como de asimilación, de decir, hay hijos naturales que pueden vivir en mi casa, hijos naturales que pueden vivir en mi casa, pero ¿qué me van a garantizar? Me van a garantizar también un vínculo y una alianza, se puede decir así, o al menos una forma de salir hacia esa parte de la realidad colonial. Es decir, yo no estoy excluyendo eso, sino que también lo estoy asimilando a la encomienda, porque esas son las condiciones que está planeando la encomienda. Van a haber hijos naturales, van a haber mestizos, ¿cierto? Entonces, diría la otra que sí me parece muy, muy importante, es ya con institucional. Es poder ligar esa encomienda a la audiencia. Eso es tremendo, es decir, porque tú puedes tener una encomienda, pero había encomenderos que decían, aquí no entra nadie y yo no voy a dejar poner un puente para que me quiten mis tributos. No, eso no se ve. Entonces tiene que también tener esa alianza con la institución colonial, digamos, más moderna, si se quiere, del momento. De acuerdo, profesor. Yo creo que este libro es muy interesante, no solo pues para historiadores y personas que son o pues que están interesadas un poco en saber la historia de las mujeres pues, en la época colonial y eventualmente pues el rol que jugaban en estos planos jurídicos, políticos, sociales y económicos, sino que también pues lo interesante es que da cuenta de un momento muy particular en donde las relaciones de poder pues eran bastante disidentes y el rol que tenían las mujeres pues era bastante considerable e importante. Lastimosamente el tiempo se nos agotó, pero pues le quiero agradecer mucho por el espacio, por el tiempo y pues por las respuestas que creo que fueron de gran interés para todas las personas que se conectaron con nuestra transmisión. Siempre muy bienvenido, No, profesor. a ti. Ah, bueno, a ti Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y antes de irnos a una pausa, le recuerdo a nuestros oyentes que si se encuentran interesados en consultar este libro, Luisa de Venero, una encomendera en Santa Fe, Microhistoria de las mujeres encomenderas en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVI, y otros libros de la editorial, pueden consultarlo en el catálogo en en editorial.urrosario.edu.co, en ebook.urrosario.edu.co. También recuerden que lo pueden consultar a través de nuestros distribuidores con siglodelhombre.com, en www.libreriadelsiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon. No se despeguen con las voces del libro. En un rato estaremos hablando y recomendando libros sobre literatura feminista. Muchísimas gracias, profesor, y no se despeguen a las personas que están conectadas. All that you are to me. Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bueno, regresamos a las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio con la canción Higher Love, sencillo producido por el DJ y productor discográfico noruego Kygo, un remix de la versión de Steve Winwood y de Whitney Houston bajo el mismo nombre. Canción con la cual pues damos inicio a esta sesión de recomendados, hoy sobre literatura feminista, a razón pues del texto que trabajamos en la primera parte de este programa de las voces del libro. Yo quisiera recordarle antes de iniciar con esta parte de recomendados que todas las personas que nos están siguiendo a través de U Rosario Radio y a través de
canal y la página de Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario. Podrán dejar sus comentarios, sus recomendaciones e inquietudes que tengan sobre esta u otra sección a través pues, de los comentarios. Pueden usar el numeral LEUR y el numeral Las Voces del Libro UR para que puedan pues, interconectarse con nosotros y pues, ser parte de esta recomendación. Ya se conectó nuestra invitada del día de hoy, la presento, Tatiana Gómez, egresada de Ciencia Política. Bienvenida, Tatiana, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenos días a todos y todas. Hola María Camila, Laura, Natalia, espero estén muy bien y gracias por la invitación. Bueno, estamos muy felices de contar nuevamente con la participación de una persona de la comunidad rosarista. Le recuerdo a todas las personas que este es un espacio en el que nos salimos un poco de la academia y hablamos y recomendamos libros de distintos géneros y distintos temas literarios. Entonces, si se encuentran interesados en participar, si son docentes, funcionarios o estudiantes, solo es que se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales y puedan participar en estos espacios en donde pues también abrimos las puertas para que ustedes puedan participar y compartir con nosotros sus gustos e intereses. Yo quisiera que rápidamente, como manera de introducción, pues nuestras panelistas y nuestra invitada Tatiana Gómez nos contaran un poco qué les parece este género y este tema de la literatura feminista, si ya lo habían tenido la oportunidad de consultarlo, de leerlo, y si es uno de esos temas y géneros que les gusta y que tienen en su biblioteca. Tatiana. Bueno, pues acá un dato curioso. Yo soy feminista, entonces casi siempre me la paso todo el tiempo consumiendo literatura feminista, por supuesto novelas, pero también textos académicos que me den una aproximación sobre los fenómenos sociales, por ejemplo, pero también consumir novelas, cuentos y pues me gusta mucho precisamente de este género que nos da un poco como esa perspectiva de género y de sexualidad, por ejemplo, pero también me gusta mucho ese enfoque interseccional que tiene este género. Entonces soy súper apasionada a consumir todo este tipo como de literatura. Bueno, por mi lado, he encontrado, digamos que yo estoy en entrenamiento, entonces estoy buscando, digamos, recursos y autoras de diferentes tipos, pero digamos que sí he encontrado en literatura feminista muchas herramientas para entender diferentes historias, para también conocer diferentes perspectivas en el mundo y por supuesto lo que menciona Tatiana, la interseccionalidad siempre me ha parecido muy importante. Entonces digamos que no tengo un gran material, pero tengo algunos pinitos y de hecho el recomendado que les traigo es uno de esos pinitos que creo que es un buen punto de inicio, pero bueno, ya hablaremos de eso ahora. Natalia. Bueno, yo creo que esta cuarentena, si algo me ha ayudado en la vida, es o sea, como enfrentarme precisamente a literatura feminista, porque tomé la decisión, pero por casualidad, en serio, de empezar a leer solo autoras feministas, y es cierto, me di cuenta que lo terminé haciendo como en cierto aspecto de una época similar, o sea, todas eran como del siglo XX. Entonces, pues nada, como que mi recomendado hoy sí precisamente también va a relacionar un poco con esta estructura de el feminismo en los 60 y también un poco como de los cambios que se lograron hacer respecto a esas luchas. Yo creo que algo interesante de este tema no solo es que, pues bueno, estamos sentadas solo mujeres y podemos tener una perspectiva un poco más ligada a temas de género, sino y a estos procesos de reivindicación que autoras y protagonistas de estos libros feministas pues dan cuenta de los cambios sociales, políticos y culturales que eventualmente han tenido que afrontar pues las mujeres a lo largo de la historia. Yo creo que pues esta pequeña conversación es un muy buen abrebocas para pasar ya definitivamente a los recomendados. No sé, Tatiana Gómez, nuestra invitada, si quisiera iniciar con el libro que nos trae el día de hoy. Bueno, sí, de una. Entonces, pues bueno, mi recomendado para el día de hoy es un libro que me encanta. Lo he leído como 2 veces y cada vez encuentro algo nuevo. No es un libro muy largo, tiene alrededor de 50 páginas y su nombre es Mujeres y Poder, un manifiesto de la historiadora inglesa Mary Beard. Y básicamente este libro corresponde a la reescritura de conferencias que impartió Mary Beard en los años 2014 y 2017, en donde reflexiona el lugar que han tenido las mujeres en diferentes escenarios del poder.
Y digamos que logra hacer esto a través de un rastreo histórico en el que pues transversalmente analiza, pero también reflexiona, pero también cuestiona los discursos que han silenciado las voces de las mujeres, pues en la vida pública, en el escenario público. Y digamos que este libro está dividido como en dos capítulos. El primero se llama La voz pública de las mujeres y pues el otro capítulo se titula Las mujeres en el ejercicio del poder. Entonces, pues en este primer capítulo reflexiona precisamente sobre qué se ha considerado la voz de la autoridad, cómo ha configurado esta noción, y básicamente al argumento que llega es que pues la voz de autoridad se le ha negado a las mujeres históricamente. Esto, por supuesto, lo hace con ejemplos históricos, entonces trae como muchas reflexiones, y uno muy particular que me llama la atención es sobre el ejemplo que trae de la obra de Homero, la Odisea, en donde se refiere al momento en específico en que pues Telemaco, el hijo de Ulises, y Penélope manda a callar a su madre, y le dice que vuelva a sus quehaceres del hogar, porque pues el relato está al cuidado de los hombres, ¿no? Entonces digamos que este es uno de los tantos ejemplos donde precisamente narra, relata como todas esas veces en que pues se ha mandado a callar a las mujeres, y que por supuesto esto ha estado como en la vida práctica también, pero por supuesto en libros, en mitos, en leyendas, que un poco como que también reproducen esos discursos y patrones, eh, y que niegan como ese acceso a que las mujeres puedan participar en el escenario de lo público. Otro ejemplo que cita pues es la comedia de Aristófanes, que se llama Hilarante, en donde fantaseaba precisamente esta comedia con el hecho de que las mujeres pudieran hacerse cargo del gobierno del Estado, y parte de la broma es que pues las mujeres no podían hacer o no podían hablar en público con propiedad, ¿no? Esa idea como de que pues las mujeres no hablan bien, que los hombres son los que pues siempre hablan como con más poder, con más legitimidad, por temas, por ejemplo, de la voz, pero también como su forma de expresión. Entonces, pues esa es como parte de la broma, ¿no? Como las mujeres no pueden hablar en público, pero tampoco pueden generar un lenguaje político que pues históricamente se ha configurado desde lo masculino. Entonces es como esa broma ahí, pero que digamos también es otra forma de reproducir ese patrón de cómo las mujeres también se les ha callado, ¿no? Cuando ellas quieren participar en el escenario de lo público, tomando, digamos, como accediendo al poder de las decisiones, pero también en escenarios de literatura, de procesos de escritura y demás. Entonces, pues este primer capítulo como que de nuevo empieza a narrar como diferentes sucesos, y pues me parece muy interesante que pues cuestione este discurso patriarcal que les ha negado la posibilidad a las mujeres de participar y tener voz en la esfera de lo público, pero que igual es algo que no se ha quedado atrás, ¿no? Es un poco como igual estos discursos siguen vigentes, Se igual siguen esta, replicando. esta forma, exactamente, estas manifestaciones como que igual existen, y digamos que ha cambiado como su forma de materializar conforme pues han pasado los años. Entonces está como esta primera parte del texto, en un segundo apartado, que es el segundo capítulo, pues Mary Bird aborda pues precisamente la permanencia de un imaginario social masculino asociado al poder público, y básicamente lo que ella nos dice es que el poder tiene tintes masculinos, y ella entiende tintes masculinos como desde distintos patrones, como lo mencionaba ahorita, la voz, como el tono, por ejemplo, pero también la forma de vestir, pero también la forma de actuar, la forma de decir las cosas, que históricamente se han asociado a lo masculino. Y ella dice que precisamente este poder, la esfera pública tiene tintes masculinos, y por eso es que resulta tan difícil pensarnos a las mujeres como en escenarios públicos, pero también como mujeres líderes. Y ella dice que además como de pensarnos esto es ver un poco que pues las mujeres mayoritariamente no están en los escenarios públicos, ¿no? Es algo que por supuesto ha cambiado, pero igual que las mujeres siguen minoritariamente accediendo o estando ocupando los cargos altos. De acuerdo, Y yo de creo que nuevo,
bueno, el texto que nos plantea y nos trae Tatiana Gómez es muy interesante, sobre todo porque siento que responde un poco más a estos análisis contemporáneos que se hace, digamos, de obras literarias y de representaciones que tenían eventualmente las mujeres en distintas épocas. Entonces creo que es algo muy interesante porque también nos lleva a nosotras como mujeres a cuestionar el rol que eventualmente teníamos en distintas épocas y cómo éramos representadas socialmente, políticamente, jurídicamente. Entonces creo que es un recomendado muy, muy interesante. Yo quisiera pues darle paso a Natalia Gómez para que nos cuente qué libro nos trae y si tiene algún tipo de relación con este que nos plantea Tatiana. Bueno, Laura, digamos que el recomendado hoy de Tatiana es muy chévere porque es más hacia la académica también, o sea, como hacia la academia, analizar un poco como todos esos espacios y roles que hay dentro de la mujer en cualquier ámbito social. Pero digamos, bueno, este libro, en diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno, que amo su portada hermosa. Es un libro que habla un poco más desde la intimidad. Es la historia a partir de tres mujeres, la cuenta una, que se llama Lina, su protagonista, y Lina tiene tres amigas de las que todas con una personalidad demasiado distinta se ven enfrentadas dentro de su intimidad, violentadas, empoderadas, se ven también un poco resignadas dentro de esas relaciones que tienen contra el patriarcalismo, bueno, y en el patriarcalismo con sus parejas sentimentales, netamente con sus esposos, ya sean obligadas o no obligadas, o por el resto de los hombres de sus familias. Esto es un contexto que se da, estas relaciones se dan en un contexto de Barranquilla, pónganle ustedes los años 30, los 30, los 60, entonces digamos, y también se da dentro de la élite barranquillera, que es una élite racista, es una élite clasista, es una élite obviamente súper patriarcal, pero que también de este libro renacen unas mujeres como Divina Arriaga. Divina Arriaga es una de las madres de Catalina, que es una de las mujeres que cuenta la historia, que es esta mujer súper de mundo, pero le digo de mundo es porque desde chiquita viajó por todos lados, por todas partes del mundo, estuvo con antropólogas donde prácticamente le dieron como toda la historia universal de lo que pudo y no pudo haber sido, y esta mujer tiene que volver a Barranquilla y es tremendamente inteligente, pero también es tremendamente hermosa, pero también la gente en Barranquilla la odia por lo que es y porque es una mujer demasiado liberal, o sea, tanto sexualmente como emocionalmente, como es madura en todos los aspectos posibles. Y es una dicotomía en que esta mujer le trate de enseñar a su hija lo mismo, pero ella tampoco lo comprenda. Y termine como entrelazada en unos pleitos con su marido y bueno, y demás. Entonces creo que en esta hora se plantea mucho lo que es cómo estas decisiones de estas mujeres tienen que valerse para sobrevivir y salir de ese patriarcado, se tienen que ver envueltas con la enfermedad, la depresión, la locura. Es una cosa de muchos vaivenes emocionales este libro, entonces súper recomendado. Marmel Moreno es una escritora que falleció en el 95, si no estoy mal, en París, nunca volvió a Barranquilla, y es una persona que estuvo un tiempo muy relegada como de la academia porque como que no era muy bien reconocida, entonces es una escritora colombiana para que ustedes vuelvan a ella y súper recomendada para que la lean, porque me emocioné ya aquí hablando de esto. No, está Qué buenísimo pena. y no, no, me parece que hoy otra vez, como la semana pasada, vamos a dar una vuelta al mundo, lo cual me parece súper interesante. Empezamos con Inglaterra, luego entonces llegamos a Colombia, Barranquilla, y el recomendado que yo les traigo atrás nos lleva a otro lado. Pero antes de contarles mi recomendado, yo quería hacer un comentario con respecto a estos dos recomendados, y es que me recordó... Pues hace poco falleció la jueza Ruth Bader Ginsburg, es la jueza de la una jueza Suprema Corte en Estados Unidos, que es reconocida por tener muchos hitos en la lucha contra la discriminación con base en sexo y género, y digamos que ganó muchas batallas, pero digamos que y digamos que tiene esta frase muy famosa que ha rotado por estos días, que es como las mujeres tenemos que estar en los lugares donde se toman las decisiones. Entonces digamos que eso siempre me ha resonado mucho más con el recomendado que nos dio Tatiana, y digamos que también entonces vengo a la discusión de que todavía hay unas pequeñas batallas que tenemos que seguir luchando en como lucha feminista, si se quiere poner así, y hay como estos micros machismos que incluso a veces nosotras nos vemos haciendo, y entonces tenemos que seguir como en esa educación, y precisamente entonces el recomendado que yo les traigo hoy se llama Querida y ya huele, o Cómo educar en el feminismo, de una autora que yo creo que es muy reconocida en este momento, que es Chimamanda Ngozi Adichie. Este es el librito que yo tengo, es la edición en inglés de ese libro.
Ella pues es una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana, más conocida de pronto por libros como Flor Púrpura o Americana. Pero entonces este libro que se llama Querida y ya huele es de 2017 y ustedes como ven es un librito chiquito, muy corto, muy fácil de leer, que está escrito en tipo de cartas a una amiga que le pide, voy a tener una hija y quiero educarla como feminista, ¿qué puedo hacer? Entonces digamos que esto, como ya les decía ahorita al principio, es como unos pinitos. ¿Cuáles son las primeras cosas que uno puede entrar a decir sobre el feminismo y educar a las personas en el feminismo? Entonces, por ejemplo, pensar la diferencia de diferente manera, pensar en la belleza de manera diferente, en el trabajo, en estar triste, en satisfacer las necesidades de otras personas. Entonces, digamos que eh, son 15 consejos, sí, son 15 consejos, 15 carticas que le escribe Chimamanda a su amiga para educar a su hija en el feminismo y creo que, como les decía, es un muy buen punto de entrada para entrar a pensar y a cuestionarse en estas cosas del feminismo y pues además también una muy buena herramienta de entrada para el modo de escribir y de narración de Chimamanda, que pues también es una muy buena herramienta para luego entrar a leer Americana y bueno, estas otras novelas de ella. Entonces, ese es mi recomendado del día de hoy. Creo que está muy, muy interesante. Mi recomendado sí está un poco más ligado a literatura y estos primeros pinos que empiezan a producir mujeres, por ejemplo, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Yo les traigo específicamente el recomendado de Jane Eyre, una novela romántica, un clásico en la literatura inglesa, escrito por Charlotte Brontë, escritora inglesa que junto con sus hermanas, Emily Brontë, autora de Cumbres Borrascosas, y Anne Brontë, autora de La inquilina de Whitefield Hall, incursionan en narraciones en donde pues, las mujeres en medios de situaciones políticas, sociales y culturales muy particulares que eran del siglo XIX, pues empiezan a reivindicar y cuestionar los convencionalismos pues, de la época en aspectos como el matrimonio, como el rol eventualmente que tenían las mujeres en el hogar, en el cuidado y en la educación pues de las personas, de los niños y eventualmente pues del cuidado que tenían que hacer con respecto a su pareja, a su marido o en el caso del tema y del texto que quiero desarrollar, en el caso pues del patrón y del jefe dueño de la casa en donde empezó a trabajar Jane Eyre. Esta historia en particular trata de esta joven que queda huérfana, entonces además nos plantea una situación muy particular que era socialmente muy frecuente en esa época, a finales del siglo XVIII, y eran pues estas niñas que quedaban como a la intemperie porque pues fallecían su madre, su padre, y pues pasaban, digamos, a estar bajo la tutoría de tías o de familiares muy cercanos, pero que eventualmente se quedaban sin ningún estatus social que pudiese permitirles crecer en este contexto pues, social y político muy particular. El tema de esta historia es que es una joven que pues llega, se forma como institutriz y contra todo, contra incluso el maltrato que sufrió de pequeña, pues empieza a replantear unas cuestiones muy interesantes con respecto a la posición que tienen las mujeres frente a la sociedad, frente a las clases sociales, porque pues además se enamora de este señor Rochester, que es el dueño de la casa, un hombre pues de élite y pues ella prácticamente de baja alcurnia y de baja clase social, además pues huérfana. Entonces creo que es muy interesante. Estas tres hermanas además se destacan en la literatura inglesa por dar esos primeros pinitos para cambiar y representar la imagen de la mujer y contar la historia y cómo se presentaban específicamente durante esas épocas, desde pues las emociones, desde las historias de primera persona. Entonces creo que es algo muy interesante y puede ser un poco más light de los tres textos que ustedes pues presentaron. Son libros muy, muy interesantes. Esto pues además hace parte del género de la novela romántica y se destaca por esas narraciones como tan La particulares. cara de Laura cuando dice novela romántica me Y yo encanta también porque lo es noté. como, o sea, las ama. No, y yo de verdad es uno de los libros que, bueno, leí más o menos en esa época en donde el romanticismo estaba a flores, 16, 17 años, entonces como que me trae muy bonitos recuerdos y por eso de pronto mi cara se ilumina con respecto a este tema. Pero bueno, esos son los recomendados. Quisiera que antes de finalizar con la sección, pues recordáramos un poco los libros e hiciéramos como una precisión muy puntual de como mujeres que queremos dejar pues para todas las personas que se están conectando. Entonces, si quiere, empecemos con Tatiana. Tatiana. Perdón, ¿me puedes volver a repetir? Pues
saber si puedes recordarnos el título y la autora del libro que nos recomendaste y también pues terminar hacer una conclusión pequeña sobre el tema del feminismo o algo que pues desde tu posición como feminista pues quisieras compartir con todas las personas que nos están siguiendo a través de Rosario Radio. Bueno, sí, entonces el libro que yo recomendé hoy fue Mujeres y Poder, un manifiesto de Mary Beard. Es un libro escrito del 2018 y pues mi invitación es a que pues empiecen también a leer textos escritos por mujeres, que también empiecen como a nutrirse sobre todo lo que tienen las mujeres por decirnos, pero también mujeres desde donde, por ejemplo, nosotras estamos situadas, desde el sur global. Creo que han habido mujeres muy cracks que han escrito sobre demasiadas cosas, entonces sí, esa es mi invitación. Bueno, yo les digo que por favor conozcan a Maribel Moreno de verdad en todos sus aspectos, pues solamente hay 3 obras publicadas de ellas, pero pues son todas sus obras, pero pues son un compendio, cada libro tiene como 400 páginas, entonces créanme que es para conocer muy bien a la autora. También les recomiendo un podcast de Vanessa Rosales que habla sobre Maribel Moreno, se llama Mujer Vestida, aquí promoción, bueno. Y nada, decirles como que si quieren leer feminismo, así sea feminismo radical, feminismo colonial, feminismo decolonial, feminismo del sur, lo que sea, pero lean feminismo, sí, como que la gente a veces también siempre suele preguntarse como qué lee uno o por dónde empiezo a leer feminismo. No importa por dónde empiecen, o sea, lo importante es que tengan el interés, ya sea que quieran empezar con una novela o si quieren empezar con El ladrillo del segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es muy bueno, pero pues es un ladrillo, hay que admitirlo, perdón si me matan por esto, pero también pueden empezar por eso o por Querida Ella Huele, que fue por donde yo empecé y fue muy hermoso. De acuerdo, completamente de acuerdo. Exactamente, el recomendado mío fue Querida Ella Huele de Chimamanda Ngozi Adichie. Súper recomendado para empezar a leer feminismo de todos los lados. Así es, bueno, le agradezco a María Camila Núñez, a Natalia Gómez por ser panelistas del día de hoy, a Tatiana Gómez por ser nuestra invitada de la sección de recomendados. Siempre bienvenida a estos espacios. Y antes de ir al cierre de esta emisión, quisiera pues recordarle a todos nuestros oyentes que si se perdieron algo del programa del día de hoy o quieren revivirlo, pueden escucharnos a través de Rosario Radio y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify y Deezer. La producción del programa de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompañó Laura Ballesteros y espero verlos en una próxima emisión. Gracias. Chao, gracias.